Hola, bienvenidos al módulo 1 de la lección 4, conectores del texto narrativo. Les habla Carmen Leonor Ibarra Santos. Vamos a hablar sobre conectores. ¿Qué son conectores? Son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresar claramente el modo en que se relacionan. Su función es conectar para utilizarlos en todas las áreas, tanto en el campo escrito como en el campo oral, y conectarlos de una forma donde se puedan unir frases, oraciones o contextos. ¿Para qué sirve? Para fortalecer, para argumentar, para precisar, para complementar, para reforzar claramente. Miremos los conectores. Los tipos de conectores. En los tipos de conectores tenemos que sirven, es importante que nos unen los textos, nos unen los párrafos, nos unen las oraciones y dan coherencia. Entre los tipos más relevantes tenemos la adición, la causa, la condición, la consecuencia. Son clases de tipos de párrafos que son importantes donde se utilizan en todo el texto. Miremos los más relevantes o los más usados. Entre esos tenemos los concesivos, los aclarativos, los comparativos, los locativos, disyuntivos, temporales o causales. Esos que dejan una causa o un efecto. Entre esos también es importante tener presente los generales del texto, como los copulativos, los causales, los condicionales, explicativos y los finales. Allí tenemos una diversidad de conectores que las utilizamos grandemente. Miremos qué es lo que debe tener el texto en general. Cuando usted empieza un texto o hace una redacción, es importante que utilice los siguientes conectores. Por ejemplo, para iniciar una idea, para agregar razones o argumentos, para introducir una cita, para señalar, contrarrestar, restringir, para introducir ejemplos o para concluir finalmente, por lo último, en conclusión, de modo de conclusión. Estos conectores son fundamentales para hacer esa redacción. Miremos estos ejemplos. Aquí tenemos una oración donde dice el colibrí, pájaro mosca, y nos dan unas opciones. Pájaro mosca es una especie americana de tamaño muy pequeño, pico alargado. Entonces vemos que la C es el más acorde, porque el colibrí o pájaro mosca es una especie americana de tamaño muy pequeño y pico alargado. Vemos que ese conector sería el más adecuado para esa oración. Miremos la segunda oración. Aquí nos dan unas opciones de conectores y nos dicen las súplicas no le perdonaron, si su falta era demasiado grave. Vemos que el C es el más acorde. Si vemos, a pesar de que las súplicas no le perdonaron, pues su falta era demasiado grave. Vemos que esos conectores dan coherencia en esa oración. Miremos el tercer ejemplo. El hombre camina, el acuario enciende un fósforo, lo deja arder y mira lo que yace el agua. Entonces miramos que el C sería el más acorde para esa oración. El hombre camina hacia el acuario, enciende un fósforo, lo deja arder y mira lo que yace bajo el agua. Entonces esos conectores también le dan vida a este ejemplo. Miremos el cuarto ejemplo. Y vemos que la bulla persista, no dejará de leer. Ahí no hay todavía coherencia en esa oración. Pero si utilizamos los conectores y vemos la E, que es la opción más acertada, dice, por más de que la bulla persista, no dejaré de leer, me dormiré hasta que no haya, ni me dormiré hasta que no haya escuchado mi programa favorito. Entonces el conector más acertado sería el grupo E. Bueno, espero que realicen las actividades del módulo y espero que les haya gustado grandemente.